poco de todo en la justicia, ¿sí? Sobre todo en el máximo tribunal de justicia, que tiene que ver con la Suprema Corte, con la Corte Suprema de Justicia, para hablar con propiedad, donde hubo jueces nombrados por decreto, a uno le tomaron el juramento, al otro no le dieron la licencia, al que le tomaron el juramento rápidamente votó en contra de la licencia de aquel que había estado nombrado por él por decreto, y la gente ve todo esto, ¿no? Digamos, y además también se sabe que faltan nombrar un montón de jueces federales, ni hablar de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Jimena de la Torre, ella es abogada y es consejera de la Magistratura de la Nación, y está en comunicación con nosotros. Hemos hablado en algún momento con Jimena antes de que ocupara este cargo, después también cuando empezó a llevar a cabo la tarea. Hace mucho que no hablamos, está aquí en Mar del Plata y me da mucho gusto poder saludarla. Hola Jimena, Adrián Barbarulo te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días, qué lindo escucharlos. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, estás aquí en la ciudad, ¿no? Sí, estoy por unas jornadas de lo que es la Federación de Colegios de Abogados Argentina. Bueno, Tengo que venir a rendir cuentas como consejeras a todos los abogados a los que represento, ¿no? Está buenísimo que puedas decir eso y que los digas sin ponerte colorado, ¿no? Porque viste que hoy todo el mundo que le piden cuentas se pone como mal. Bueno, cuando uno hace las cosas creyendo que las hace bien y con honestidad, duerme tranquilo, ¿no? Bueno, Jimena, ¿qué pensás de lo que está pasando hoy por hoy? Uy, a nivel judicial, Sí. mira, son tantos los frentes. Vos tenés por un lado el nombramiento de 2 jueces en la Corte Suprema de la Justicia. Recordemos que la Corte tiene que tener 5 miembros. Teníamos una Corte de 3. Durante todo el año pasado, durante todo lo que fueron las sesiones ordinarias, luego en el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, el Ejecutivo intentó lograr el acuerdo de los 2/3 que necesitan el Senado para nombrarlos. Y en esa semana de receso, antes del segundo ciclo de sesiones ordinarias, que iniciaba el 1 de marzo, como no había logrado esos 2/3, decide entonces llevarse puestos los consensos que requiere la Constitución Nacional y nombrarlos por decreto en una suerte de una autorización que sí da la Constitución, que es el nombramiento de funcionarios en comisión, cuando requieren, ¿no?, de mayorías en el Congreso. La verdad, lo primero que tengo que decir ahí es el haberle tomado juramento a García Mansilla, que la Corte haya tomado finalmente el juramento a García Mansilla la semana pasada, lo que viene a refrendar es que aquellos decretos de Mauricio Macri cuando nombró a Rosenkrantz y a Rosati, que nunca asumieron por ese decreto, sino que finalmente terminan asumiendo por el acuerdo del Senado, estuvieron bien, porque en realidad el momento para designar por decreto era ese, ¿no? Un Congreso en receso. Él había asumido un 10 de diciembre, y el 15 de diciembre entonces es diligente y dice, bueno, yo hasta la apertura de sesiones ordinarias, que recién van a suceder el 1 de marzo, tengo que cubrir estas 2 vacantes, había dicho en ese momento Mauricio Macri. Sí. La opinión pública eso no lo resiste, finalmente se llegan a los 2/3 en el Senado y asumen con los 2/3 de aprobación. Acá es a la inversa, como no logré los 2/3, entonces hago uso de la herramienta. Como la herramienta es legal, la Corte le toma juramento a García Mansilla, pero no sé si la opinión pública está tan contenta con esta situación de alguna manera burlar la necesidad de esos consensos para nombrar a 2 jueces en el primer, ¿no?, en lo que es la primera magistratura. Sí. Después tiene la situación del hijo, que ayer, sí, claro, que es el segundo, digamos, pretenso miembro de la Corte. Mi hijo tiene una situación rarísima, porque dice, bueno, pero a mí me van a nombrar por decreto, eso significa que hasta el 30 de noviembre tengo trabajo asegurado, pero después no sé qué pasa. Entonces, no se quiere quedar sin el pan y sin la torta. Entonces dice, bueno, yo no voy a renunciar a mi juzgado federal, que hace 20 años que lo tengo, me voy por el lado de la licencia. Y la verdad que en la historia y en los antecedentes de la Corte y demás, cuando uno va a la jurisprudencia, no existe. O sea, para asumir un cargo con un periodo tan largo, ¿no? Estamos hablando de casi un año en ejercicio. La Corte siempre ha exigido la renuncia
de los judiciales que esto cuando ha pasado. Bien. Ahora estamos en manos del hijo que tiene esta situación donde no quiere renunciar y en manos de un Senado de la Nación que la verdad que sería bueno que se expida, porque para darle los 2/3 o no, porque también sería interesante que al menos se reúnan, voten y se echen las cartas finalmente, ¿no? Y nos muestren quiénes están con Lijo, quiénes no están con Lijo. La sociedad ya les dijo qué es lo que piensan del hijo, así que veremos qué hace el Senado. Y después tenemos todo el otro despelote, que es el alzamiento de los jueces nacionales a un fallo de corte, porque le dijo que la ciudad de Buenos Aires es autónoma y que como es autónoma, tienen como tribunal de alzada, o sea, los fallos de los jueces nacionales tienen que ir en apelación previo a pasar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, como le pasa a todas las provincias. En provincia de Buenos Aires, vos llegás a la Cámara Laboral, y en la Cámara Laboral, si querés ir en apelación, primero tenés que pasar por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Después, en todo caso, si hay recurso federal, bueno, podrás ir también como última instancia y siempre tendría que ser muy restringido a la Corte Suprema. Pero todas las provincias siempre pasamos por las Cortes provinciales. Bien. Acá los jueces nacionales dijeron, no, yo no quiero ir a la ciudad de Buenos Aires. Mis fallos solo pueden ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo un tribunal de la ciudad va a revisar mis fallos? Y salieron acordadas, ahora se dictó una cautelar que es otro disparate porque quieren frenar la creación de un fuero laboral. Así que la verdad, imagínate qué nos queda para los ciudadanos cuando vos tenés jueces que se alzan contra los mismos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Claro, bueno, por eso te preguntaba cómo estabas viendo esto al margen de este diagnóstico que hiciste, porque esto repercute fuertemente, imagino que en la profesión, e imagino también que en el lugar en el cual ocupa hoy la justicia en el plano de importancia. En los últimos sondeos de opinión sobre temas importantes, la justicia aparece abajo, pero no aparece tan abajo. Aparece en el 4º lugar. Y mirá que tenemos problemas para ocuparnos en la Argentina. No sé, por ejemplo, el tema de la inseguridad, la inestabilidad económica, la posible desocupación. Bueno, la justicia aparece en el 4º lugar. Mucho más alto que en los últimos tiempos, ¿no? Digamos, porque evidentemente se ve que hay cosas que están sin resolver. Bueno, totalmente. Fíjate lo que está también de vuelta pasando, perdón, a Ciudad de Buenos Aires, pero es lo que tenemos hoy en los diarios, ¿no? Sí. Jorge Macri está dando una pelea por la autonomía de la ciudad plena y en el marco de esa pelea, en esta situación de presos que se escapan de alcaldías para la gente, las comisarías lo que hay son alcaldías, no son cárceles, son son cárceles de día, digamos, son para retener al preso un par de horas, claro, para luego trasladarlo a la cárcel. Como vos tenés jueces nacionales que encima se alzan contra la justicia de la ciudad, entonces, bueno, ¿qué pasa con los presos con los delitos que se cometen en Capital? Y los delitos que se cometen en Capital, al ser jueces nacionales, bueno, corresponde entonces que estos presos vayan a cárceles federales. Claro. O me das la justicia y las cárceles, o te quedás con la justicia y las cárceles. Vos querés, por un lado, quedarte con lo bueno y me tirás lo malo, básicamente, ¿no? Acá, y esto es todo un combo que tiene que ver con la coherencia. Y cuando vos no tenés coherencia y cuando eso repercute en la seguridad, porque con los cortes de luz terminan también corriendo riesgo de fuga los presos y los vecinos que viven cerca de una comisaría no se sienten seguros, es tremendo, porque frente a ese escenario, claro que no van a confiar en la justicia.
¿no? Porque es la justicia la que también te está contribuyendo a entorpecer esa autonomía plena que necesita la ciudad para poder ponerse los pantalones y resolver el problema de lleno, o sentarse a trabajar con el gobierno nacional y resolverlo en conjunto, que pareciera que hoy eso tampoco está sucediendo. No, sin dudas. Después ni te cuento las situaciones de jueces que afectan, porque son pocos los jueces, pero son muy ruidosos, ¿no? Esos jueces que te afectan la confianza del Poder Judicial porque o son lentos, son ineficientes o son corruptos. Y en la ineficiencia te tengo que sumar... Espera, déjame que te haga un alto acá. Acabas de decir, no, sé que no es con liviandad, pero no lo tomemos con liviandad, que acaba de decir que tenemos jueces lentos y corruptos, o sea, y pasan desapercibidos, o sea, pasan desapercibidos porque se mantienen. Pasan desapercibidos y no tanto, porque para eso existen los consejos de la magistratura, tanto a nivel provincias como a nivel nacional. Las denuncias llegan, las denuncias finalmente se traban. Hay mucho corporativismo judicial dentro de los mismos consejos de la magistratura, que también están integrados por el estamento de los jueces, que de alguna manera tienen que proteger a su electorado, porque quieras que no, los jueces votan a sus representantes, entonces protegen al electorado. Tenés también, por supuesto, en algunos casos, cierta influencia de la política. Digo en algunos casos porque imagínate que un juez de instrucción, un juez que está en lo que es delitos comunes, no le interesa la política. La política está enfocada en otro tipo de jueces, ¿no? Que son los jueces federales, los jueces de Comodoro Pi. Bien. Ahora, que hay situaciones complejas. Bueno, acá en Mar del Plata mismo tienen un juez investigado por una denuncia muy grave de sustracción de monedas, y eso está tramitando en el Consejo de la Magistratura. Y ahí te sumo dos complejidades. Nosotros en el Consejo de la Magistratura en este momento estamos un poco frenaditos de vuelta, así como habíamos recuperado ese impulso que nos llevó a elevar el año pasado casi 100 ternas, dato inédito en mucho tiempo del Consejo de la Magistratura. Bueno, estamos hoy medio frenados porque el año pasado fallece un compañero, un consejero, que es reemplazado por su suplente, otro consejero renuncia, es reemplazado por otro suplente, y esos dos consejeros todavía no han integrado las comisiones, lo que impide el funcionamiento. ¿Y por qué no lo han integrado? Porque todavía se está discutiendo qué pasa con el recambio de las autoridades en las distintas comisiones. Y toda esa conversación que está trabada, porque bueno, algunos quieren una cosa, otros quieren otra, nos lleva a que nos pasamos todo febrero sin avanzar en las causas de disciplina. Tremendo. Bueno, de acusación. Ni hablar. Bueno, Jimena, gracias por este... Último dato. Sí, dale. En todo el año pasado, el Ejecutivo, a pesar de que nosotros le elevamos más de 100 ternas, fíjate que en todo el año pasado no elevó al Senado ningún pliego. ¿Qué significa esto? Que no hubo un nombramiento de jueces en todo un año. Es inédito, no existió nunca desde que existe el Consejo de la Magistratura. O sea que eso lo tiene que aprobar el Senado, pero lo tiene que elevar el Ejecutivo Nacional. Claro, esto es un proceso, ¿no? Laburazo de Cunio Libarona, o sea, todo bien hizo el Ministerio de Justicia. Ni un nombramiento. Los dos únicos pliegos que se elevaron tampoco lograron los consensos que necesitaban, que eran los de los pliegos de la Corte, ¿no? Los miembros de la Corte. Bien, bueno. Este dato que me tiraste me fue demoledor, el último dato. Gracias, Jimena, por la charla. Te dejo un abrazo grande. Hasta luego. Que andes bien, hasta luego. Bueno, la abogada y consejera de la magistratura, Jimena de la Torre, hablando con nosotros.